Elecciones Generales 2021. Ecuador unido en democracia. 7:7. Estamos de regreso ya y queremos saludar, está aquí en los estudios Roberto Zurieta, que se fue y regresó de inmediato. La campaña le tiene muy movilizado, y estarán con nosotros el señor doctor Hernán Pérez Luz y también el doctor Arturo Moscoso, catedrático universitario. A los tres, muchas gracias. A Roberto por acompañarnos en los estudios. Ya les decía que el tema de la campaña el fin de semana nos llevó a declaraciones de la CONAIE, nos llevó a una casi confrontación, diríamos, al interior de la CONAIE, Pachacútec como alejándose, pero a declaraciones también de Isidro Romero sumándose. Entonces ya el señor Arauz tiene a Isidro Romero, a Abdalá Bucarán y a Vargas. El señor Lasso tiene, creo que me parecería, ya al señor Herbas, estaba también Pedro Freire, y los otros candidatos la binomia de Arauz. La binomia de Arauz. No, de Pérez. De Pérez, perdón. La señora Cedeño, Claro. Vilma Cedeño, que era binomio del señor doctor Pérez, ¿sí? Entonces estos van haciendo como, digamos, el equipo, más me parece que también lo que pasa en la ciudad capital frente a la actuación del alcalde, los conflictos que tiene, y esa férrea unidad del correísmo para defender a un alcalde del 20%, con todos los problemas que tiene, identifican y creo yo han generado una indignación en la votación, sobre todo ese alineamiento de los concejales correístas frente a lo que nos está pasando. Entonces, este es más o menos el panorama del fin de semana, pero un poco para ponerles un abreboca. Esto es lo que decía el presidente, el expresidente Correa y promotor del señor Arauz sobre los indígenas. No respetan la democracia, se creen república independiente, se dicen ancestrales y creen que pueden someter a todo el mundo. ¡Ya basta! Yo soy indígena y voy a mandar sobre el resto. Ya basta, que se bajen de esa nubecita rosada, que se les acabe la prepotencia y el engreimiento. Vayan a ordenar a sus casas, señores, en su soberbia, que se han creído, que se ubiquen un poquito. Aquí hay gobierno, aquí hay presidente de la CONAIE, que no representa a nadie. Esa supuesta dirigencia indígena que quiere hacer una república independiente. Se repartían la patria cual botín entre piratas. Bueno, esta es, y ahora hay un acuerdo, diríamos, si bien no de toda la CONAIE, sí del señor Vargas, que hasta ahora es el presidente de la CONAIE, y esto demostraría, según lo que se ha dicho también, es que el grupo Vargas-ISA nunca estuvo ni siquiera con Pérez, peor con una posición, sino simplemente respaldaban al señor Arauz y al correísmo desde el principio. Este es un poco el panorama, luego veremos lo que puede condicionar. Roberto, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Si es que deseas, puedes aquí retirarte Nosotros un poco es para mantener el tema de que hay que usar la mascarilla, pero los invitados sí. Este panorama, estas últimas declaraciones, estos grupos de gente que se van decantando, ¿qué condicionamientos generan? La población parece que tiene ya un sentido de lo que nos ha pasado y de lo que debería venir. Gracias nuevamente por acompañarnos, Roberto. Muchas gracias por la invitación, gracias por estar en la radio, gracias por escucharme. Yo creo que el movimiento indígena, con estas disputas internas, que no son la primera vez, son un reflejo de otras disputas internas que llevan años, lo que está haciendo es desangrarse, demostrar que tienen una serie de fragmentos, porque la campaña de Yacu Pérez rebasó mucho más el movimiento indígena, acudió a otros sectores, convocó a otros sectores que le respondieron efectivamente, en donde con un mensaje moderno, con amor a la naturaleza, buscaban nuevos votantes y lo consiguieron. Y creo que lo han perdido con estas
disputas internas, porque es recordar lo que significa, que son alianzas políticas más o menos coyunturales, que no respetan sus organizaciones y que están divididos. Entonces yo pienso que estas disputas lo que hacen es llevar su electorado a las causas que han tenido antes, a los segmentos que han tenido antes, y por lo tanto van a ser intrascendentes en esta elección. Una pena, porque era la oportunidad para que hagan oír sus causas de tal manera que ocupen un lugar en la mesa grande de la política. El tema del voto nulo, Roberto, tiene entonces un decantarse porque la gente va a resolver votar y el voto nulo vuelve a quedarse, no solo porque los que lo propusieron, lo impulsaron, se han desbandado, y la parte, digamos, incluso entre Vargas y Issa se ponen en una discusión. El voto nulo no tiene entonces un espacio real de impulso de ellos, o sí. Yo creo que el voto nulo en general, que no solamente vienen de estos sectores, sino de muchos otros sectores, tiene que ser transparentado. En un momento en el país en el que el país está viviendo enormes retos, donde la dolarización está en riesgo, donde la democracia está en riesgo, donde la posibilidad de conseguir empleos está en riesgo. No nos podemos dar el lujo de votar nulo, no nos podemos dar el lujo de lavarnos las manos. Como yo decía en la campaña electoral norteamericana de hace poco, aquellos que querían votar nulo, yo les decía, pues simplemente voten directamente por Trump, porque eso es lo que están haciendo. Si bien Biden no es el candidato ideal, es el candidato que hemos optado los que somos demócratas, los que queremos que la recuperación económica en función de la recuperación, en función de lo que ha pasado en la pandemia, vaya solucionándose. Tenemos que tener un voto decisivo. Yo sé que es difícil, pasar del voto nulo a un voto activo por alguien. Y hay que reconocer algunas cosas primero. Antes de ir a estas otras cosas, sí quiero saludar al señor doctor Hernán Pérez Luz y también al doctor Arturo Moscoso. Doctor Pérez, bienvenido. Buenos días, Hernán. En este primer panorama, la declaración sobre todo del señor Vargas y del expresidente, recordándoles nosotros lo que el expresidente Correa, que es en definitiva la figura visible de la otra candidatura del señor Arauz, lleva consigo, y Roberto nos haga decir, han estado siempre trabajándose para la división, parece, del movimiento indígena, y esto que el señor doctor Yacu Pérez consigue, que es un primer éxito, yo diría, se disuelve con esto y ayuda a consolidar entonces esta disputa del poder entre la democracia o lo que teníamos antes. Bienvenido, Hernán, buenos días. Buenos días, Francisco. Un saludo a Roberto, igual a Arturo y a toda la audiencia de esta importante radioemisora. Bueno, varias cosas se podrían comentar. Yo creo que coincido obviamente con lo que ha dicho Roberto. Curiosamente, el presidente Correa ya ha dividido, o digo nuevamente ha dividido al sector indígena. Ya antes de que se dé la segunda vuelta electoral, su intervención, su presencia, digamos, ha llevado al movimiento indígena a una nueva fractura bastante seria. La otra cosa que creo que iba a abordar Roberto, y me adelanto, es que es difícil realmente, y yo creo que es complicado mantener esta tesis del voto nulo ideológico. Al momento ya de acercarse las elecciones y dada la trascendencia de esta decisión que se va a tomar, yo veo que psicológicamente, hablando ya desde el punto de vista individual, decirle a un grupo de personas voten nulo porque yo pienso que así se debe votar, es complicado, es muy difícil. Yo entiendo que en el Ecuador ha habido históricamente una votación nula, que muy poco es, llamémoslo así, ideológica, muchos son equivocaciones, errores,
algunas veces que me importismo, pero no hay pues no ha habido alguien que ha dicho, bueno, yo soy el candidato del voto nulo, o el movimiento del voto nulo. En el Ecuador hubo un momento en su historia, no tan reciente, pero importante, en la que sí se propuso un segmento de la dirigencia empresarial guayaquileña de votar nulo por la Constitución del año 45 reformada, ¿verdad? En aquella época del retorno a la democracia. De lo que yo recuerdo, esta fue una de las pocas decisiones organizadas para votar nulo. Y no funcionó. En general, el elector no encuentra que se le diga vota nulo. Pueden haber buenas razones, pero el momento ya de acercarse a la urna, yo creo que es complicado. Y eso se va a ver ahora, ¿no? Peor con esta división que ha tenido ahora el movimiento indígena. Lamentable, por cierto, porque yo sí creo que la votación y el logro de Yacu Pérez, que no era un logro realmente del movimiento indígena, es un logro del centro izquierda. Él y el señor Hervas compartían realmente ese espacio que hoy no tiene un liderazgo, que se ha perdido, el liderazgo del centro izquierda, y lograron una votación importante realmente, ¿no? Esa votación difícilmente va, antes de esta división del señor Vargas, yo creo que ya estaba perdido. Buena parte de ese electorado ya había escogido ya había tomado una decisión por quién votar. Aparentemente la mayoría va a votar por el señor Lasso. Pero quedaba todavía la idea de que, la CONADIE, ¿no? El poder de la CONADIE, ahora vamos a tener una votación importante. Bueno, tampoco lo va a tener, porque yo creo que lo que ha sucedido es que quienes no estuvieron de acuerdo con esta decisión del señor Vargas, de alguna manera probablemente van a escoger el otro camino, ¿no? Y así se ha diluido, obviamente, una importante organización política que le va a tomar tiempo otra vez volverse a solidificar. Esto lo que demuestra es la tendencia o la alianza implícita que hubo durante el asalto a la ciudad de Quito por parte del correísmo y del señor Vargas. Básicamente lo confirma ahora esta decisión de apoyarlo al señor Arauz. Y entonces, al saludar al doctor Arturo Moscoso, Arturo, bienvenido, buenos días. ¿El Quito reaccionará como algunos predicen frente a las declaraciones de Vargas, a la actuación de los concejales con el alcalde Yunda? ¿Reaccionará políticamente o no? ¿O hay otras cosas que van a pesar para un voto entre el correísmo y el señor Lasso? Arturo, bienvenido, buenos días. Días, Francisco, gracias por la invitación. Un saludo a Roberto y a Hernán y a todos quienes nos escuchan. Bueno, en efecto, las implicaciones para Quito de este acuerdo son interesantes porque Vargas fue quizá uno de los que encabezó las movilizaciones más violentas en octubre del 2019 y creo que de eso los quiteños no se olvidan, ¿no? Y por otro lado, pues claro, ¿no? Este frente común que ha hecho el correísmo ahora en el Consejo Municipal para proteger al alcalde Yunda y impedir que, o al menos obstaculizar que se investigue y se ponga todos los hechos muy claros en relación a la intervención del hijo del alcalde Yunda en contratos con el municipio, ¿no? Que es algo que se tiene que investigar y que se tiene que aclarar lo más pronto posible, ¿no? Es realmente indignante que haya gente que se aproveche de esta terrible tragedia que está viviendo el mundo entero, como es la pandemia, para enriquecerse, ¿no? Y eso no se puede permitir. Y bueno, ahí vemos al correísmo, pues, como siempre, haciendo frente común para lograr la opacidad en este tipo de asuntos públicos, ¿no? Concuerdo también con Hernán y con Roberto en relación a que el apoyo de Vargas no termina de ser relevante electoralmente hablando, ¿no? Primero por esto que hablábamos de Quito, que es una ciudad que todavía está dolida por el tema de octubre y del que Vargas fue uno de sus principales
líderes en relación a la manifestación más violenta, ¿no? Y segundo, porque el movimiento indígena, como hemos podido ver el fin de semana, está fracturado. Ni siquiera Isa, que era también de los más radicales y con el que escribió Vargas este libro, que es una oda al comunismo, que es Estallido, se adhirió a este apoyo, ¿no? Pachacutic rápidamente ha puesto claras sus intenciones de seguir apoyando al nulo y por otro lado, el tema de que la misma candidata a vicepresidenta de Yacu Pérez exprese su apoyo, ¿no? Nos da a Lazo, nos da la medida de la división del movimiento indígena, división que empezó con el mismo Correa, ¿no? Que fue el que se encargó de dividirlo y que, como hemos visto como hemos escuchado en el audio, pues fue muy, muy, muy duro con las organizaciones indígenas, ¿no? Entonces se entiende que estas organizaciones indígenas no van a apoyar a una persona que se encargó de perseguirlos y de humillarlos públicamente, como está en el audio que escuchamos. Sí, Entonces, además, en el Ecuador no tenemos un voto programático, no tenemos un voto ideológico. El apoyo histórico a Pachacutic es más o menos del 5%. En el Ecuador, la mayoría de gente no ha votado por Pachacutic en esta vez, sino por Yacu Pérez, que representaba unas ideas nuevas, como bien ha dicho Roberto, y no necesariamente esa gente se va a ir por el voto nulo. El voto nulo, como bien ha dicho Hernán, no es un voto que generalmente tenga mucho éxito cuando se promulga o se hace campaña por él. Recordemos también, aparte de lo que ha dicho Hernán, la campaña que se hizo en favor del voto nulo cuando fue la elección del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de los consejeros, y que llegó máximo a un 20-22%, ¿no? Habiendo una campaña organizada. En este caso no hay una campaña, hay solo una petición de un candidato a una cantidad de gente sobre la que ese candidato realmente no tiene un liderazgo como para que... una influencia como para que esta gente vote ¿Qué otras por el cosas nulo, ¿no? podrían tener entonces para que la gente se decante? El sentimiento, Roberto, está como que la ciudadanía quiere de la democracia, quiere un presidente que además respete, y eso parece que comienza a tener un peso mayor. El tema de la corrupción se volvió un peso específico, diríamos, ¿no es cierto? Y para eso yo quisiera que escuchemos lo que dice Raúl Patiño. Raúl Patiño, asambleísta del correísmo, dirigente del correísmo, nos recordaba esto. ¿Cuántas veces nos reunimos y decimos, oye, ¿qué hacemos? ¿Cómo enjuiciamos a esos desgraciados que todos sabemos que están robando el Petroecuador? De esos ministros que todos sabíamos que hacían las obras con sobreprecio. Y en la asamblea no sabíamos qué hacer. ¿Por qué? Porque nos tenían prohibido fiscalizar. Era absolutamente prohibido fiscalizar. Tanto es así que yo, siendo asambleísta, le dije, hermano, lo siento, pero yo me voy. Yo no me voy a quedar aquí siendo cómplice de los corruptos. Y a los 2 años renuncié y me fui a Suiza. Todo es mentira, todo es mentira. Porque nos sentimos avergonzados de algunos amigos del que gobernaba, pero que por ser amigos se dedicaron a hacer fiesta. Roberto, esta es parte de lo del interior de Alianza País, en sus dos versiones, correísmo y morenismo, pero Raúl Patiño no es cualquier militante, o sea, ha representado en los 12 años. Claro, le dice, me fui a Suiza. ¿Cuántos podrían decir, me voy a Suiza para no tolerarles? ¿Pesa esto? ¿La gente ya tiene conciencia de lo que nos ha pasado estos 14 años, Roberto? Pienso que la mayoría de gente tiene conciencia. Creo que lo que sucedió sobre la compra de la renuncia de Yacu Pérez, de Arauz, de Andrés Arauz, fue un gráfico del abuso de poder. Porque en esa compra de renuncia, lo que queda claro es, uno era un alto funcionario del gobierno de Lenín Moreno. 2 de esos años, él trabajó 2 de los 12. Su compra de renuncia fue realizada en cuestión de horas.
cuando en el mismo Banco Central existen empleados de 20, 30 años que todavía están esperando su renuncia. Entonces, lo que esto prueba es eso, de que había un grupo de privilegiados, había una casta de gente que usufructuaban de los placeres del Estado. Altos sueldos, ellos, sus familiares, viáticos, viajes y otra serie de prebendas. Que si bien en la época del correísmo, con un precio del petróleo que a Maguad le tocó a $7 y con Correa llegó a mucho más de 100, se veía ese despilfarro y de una u otra manera algo nos llegaba a todos. Pero la compra de la renuncia de Arauz se produce en medio de una pandemia, cuando la mayoría de los ecuatorianos estamos recibiendo una situación sumamente difícil económicamente en términos de salud. Y su compra de la renuncia resalta lo que es vivir de los privilegios sin ningún empacho de lo que está sufriendo la mayoría de los ecuatorianos. Es en realidad un insulto. Yo pienso que hechos como esos, que suceden ahora, porque sucedieron apenas hace un año, no es algo que sucedió hace 15 años y no sé si... Va a ser recién un año, el próximo mayo, ¿no? Correcto. Entonces es gente la cual el mensaje está muy claro. Son un grupo que los que son miembros, son todos políticos, los que son miembros se benefician de altos cargos públicos, ellos y sus familias, buenos sueldos, buenos viáticos, prebendas. Y lo están haciendo aún ahora, acobijados en realidad por el gobierno de Lenin, porque él era funcionario del gobierno de Lenin. Sí, el Banco Central es autónomo, pero no debió haber pasado. No debió haber pasado autónomo en el sentido de que la señora Artola ha estado a los 14 años, ¿no? Correcto, pero son muestras de las prácticas que nosotros fuimos víctimas durante 10 años, cuyas secuelas todavía se están viviendo. Claro, ahí al doctor Hernán Pérez Luz le diría, es esto del manejo del Estado tan como Roberto con el ejemplo del señor Arauz nos pone y dice, oigan, este es el abuso de poder, ¿no? ¿Alcanza la ciudadanía a entender cómo el Estado, que decían que era de todos, ha sido de un grupo y cada vez más concentrado? Y este hecho de la compra de la renuncia, de haber estado 12 años con nombramiento de los 12, solamente 2, entre comillas, pongo, ha trabajado, pero le han sumado los ingresos que ha tenido, le han sumado los viáticos y claro, nos dicen 12 años, ¿en dónde podría trabajar para tener más de $1 millón? Doctor Pérez, este contexto nos lleva a pensar en reinventarnos la democracia y aprovechar esto para votar el próximo domingo. Yo creo que sí, Francisco. Este hecho parecería, pues, obviamente que no afecta la decisión de muchos ecuatorianos, no podemos negarlo y esa es toda una incógnita que tendríamos que ver. Pero al que sí ha afectado, yo creo, es a ese electorado que estaba en la mitad del camino entre el señor Arauz y el señor Lasso. O lo ha convencido o lo ha ratificado o ha confirmado. Yo creo que estas evidencias, el hecho clarísimo de que el señor Arauz pues, no es un outsider, ha formado parte del gobierno de Moreno. El Banco Central hace tiempo perdió la autonomía, simplemente es una autonomía de papel. Hoy en día el Banco Central es una simple dependencia del Ejecutivo, así lo proclamó el presidente Correa y así se ha seguido manejando. Recién ahora con la proyecto de ley de protección a dolarización, se va a dar algún tipo de autonomía al Banco Central. Así que
Yo sí creo, y es importante, y yo creo que es saludable, que estas revelaciones causen un impacto en el electorado, porque creo que el correísmo ha estado confiado en su impunidad, en su forma de ser, que el abuso de poder prácticamente no cobra, no cuesta, no les cobra a ellos ninguna, no les perturba el sueño. Y yo creo que esto, más otras cosas que se han puesto en evidencia. Por ejemplo, yo quisiera llamar la atención que hay un tema, si se quiere, que se volvió importante entre la primera y la segunda vuelta, que es el tema del respeto de los derechos humanos. Yo creo que la votación, si ha crecido la votación del señor Lasso entre la primera y segunda vuelta, es básicamente por un temor de que regrese al Ecuador a instaurarse una dictadura y que la violación de los derechos humanos sea una política de Estado. Esto en estos días, en estas semanas, se ha puesto énfasis el candidato Lasso, y obviamente el candidato Arauz ha hecho esfuerzos por distanciarse de este tema o no hablar del tema o dar ciertas seguridades, pero al final del día yo creo que este tema ha resultado importante, y es bueno que sí sea, porque este era un tema que jamás en el Ecuador como que no ocupaba, junto con el tema de la corrupción. Se nos venía diciendo que eran temas que no daban votos, que no eran importantes. Bueno, ahora demuestra que sí, que este tema sí es importante. Yo creo que gran parte del electorado que va a inclinarse o se ha inclinado por el señor Lasso lo ha hecho por un tema de derechos humanos. Y es bueno decirlo, es bueno ratificarlo, y es bueno que así haya sido. Y ojalá que no sea solamente un tema de carácter electoral, sino que esto se transforme en algún momento en el Ecuador en un tema de gran debate nacional. El tema de los respeto de los derechos humanos debe ser un presupuesto de la política, no debe ser un motivo o una apuesta de algún bando político, sino que debe ser compartido por toda la clase política. Lo sucedido en Guamote es otro ejemplo, ¿verdad?, de esta prepotencia, de este uso de la violencia, de este atavismo político, ¿no?, con piedra en mano, gritando monos malditos a quienes querían simplemente ir a un mitin político. Bueno, todo esta configuración va acercando a medida que avanzan los días a tomar una gran decisión, y yo creo que el tema de los derechos humanos, respeto a la división de poderes, etcétera, se está volviendo finalmente, por fin, yo creo que un tema ya de gran importancia electoral, que debemos pasar de lo electoral a realmente a lo político. Claro, y ahí entonces, Arturo, esto de que el odio ya no está de moda, como que quería un poco dejar atrás, pero esto no es un tema de moda, como nos recuerda el doctor Pérez o Roberto cuando nos dice, oigan, el manejo del Estado es importante. Delfín Quispe intentando, no lo logra, pero intentando impedir que ingresen a la comunidad. Otro alcalde cuestionado con investigaciones, que se suma a Bucarán, se suma a Romero, se suma a Arauz y Correa, ¿no es cierto? Entonces, esto de los derechos humanos, también como resalta el doctor Pérez, Arturo, se vuelve ya un eje. Eso significa entonces que la ciudadanía comienza a valorar algo, como nos recordaban, que parecía no eran temas de campaña, el manejo honrado, el respeto a la gente. Eso se vuelve ya entonces, ya es un gran avance para la democracia eso, Arturo. El micrófono, Arturo. Gracias, perdón. Sí, evidentemente esto de que la gente vote pensando en los derechos, en las libertades, es un avance para la democracia. Esperemos que así sea. Yo creo que la votación, mucha de la votación que tuvo Javier Hervas y que tuvo también Yacu Pérez, va por esa línea, ¿no? Va por una línea de respeto a las libertades, respeto a esta nueva generación de derechos, como son los derechos de las mujeres, de las comunidades LGTBI, del medio ambiente, etcétera, etcétera, que creo que también recogen esa votación y que buscarán en la segunda vuelta
la garantía de que eso se siga respetando. Y al final, Francisco, en la elección del 11 de abril tenemos dos opciones. Un modelo de gobierno que ya estuvo, que fue irrespetuoso de los derechos humanos, que fue irrespetuoso de la democracia, que fue irrespetuoso de las libertades, de la libertad de expresión, que persiguió a la prensa, que persiguió a periodistas, que humilló a mujeres, que humilló a cualquiera que expresara cierta disidencia. Y por el otro lado tenemos un modelo que nos está garantizando ciertos mínimos democráticos por los cuales poder expresar nuestra disidencia, nuestra oposición. Yo en lo personal, Francisco, yo no soy lacista como se ha clasificado, ¿no? Muchos quienes vamos a votar por Lasso lo hacemos porque creemos que es una opción democrática frente a la otra que es una opción autoritaria y que ya demostró ese autoritarismo, que ya demostró lo que es capaz de hacer con los derechos humanos, cómo es capaz de perseguir y humillar a cualquiera que se oponga, ¿no? Los correístas son ellos. Recordemos que su nombre es correísmo, esa línea populista, fanática, mesiánica, en que votan por una persona más allá de cualquier otra consideración. Y eso trae las consecuencias que trajo en el gobierno de Rafael Correa. Entonces, ¿por qué yo voto por Lasso? Yo voto por Lasso porque sé que yo he sido muy crítico con él en muchas de sus propuestas. Y yo voto por él porque sé que voy a poder seguir siendo crítico con sus políticas y con las medidas que intente tomar sin que sea perseguido, Francisco. Entonces creo que eso debemos consideraros. Como apareció el hashtag la semana pasada, es una opción entre el país o la mafia. Así de simple. Una mafia que ha perseguido, que ha humillado y que ha ocultado una corrupción terrible durante todos los años de gobierno, cuyos resultados los vimos ahora durante estos 4 años en que finalmente se pudo contar con una fiscal independiente, y los veremos más adelante en el caso de que gane Lasso, y que se volverán a ser ocultados en el caso de que gane Arauz, y que no solo volverán a ser ocultados, sino que todo lo que se ha descubierto probablemente quede en nada con los intentos de esta gente de tapar lo que hicieron durante esos años, Francisco. Entonces lo que nos jugamos el 11 de abril es un tema muy serio, ¿no? Y creo nuevamente que, retomando lo que dijo Hernán, creo que el tema de derechos es elemental y básico como para esta elección. Roberto, entre la propuesta del señor Arauz del futuro, vamos a recuperar el futuro, cambiaron de vamos por más a recuperar el futuro, seguramente van por más en el futuro también, ¿no es cierto? Pero se dice que como el 75% del correísmo se mantuvo en estos 14 años. No se fueron porque Moreno se instaló. Se fueron algunas cabezas visibles, se dividieron todo eso, pero que en los cargos después de subsecretarios y eso hay gente que ha estado los 14 años. Y ahí suman lo que tú recordabas, los viáticos, todo eso. ¿Tendrá un peso esa estructura generada en el Estado para hacer estos movimientos? ¿O incluso eso comienza a flaquear y la amenaza de venir y no solo quieren 4 años, sino 20, 50 años? Y lo de Venezuela, y después dicen, no, ya el cuco de Venezuela ya no pesa tanto. Estos otros argumentos de los que ya hemos conversado, ¿tienen un peso? ¿Tú ves un Arauz utilizando o aprovechando esos temas para decir, no, el futuro ya no es, el odio ya no está de moda, ya pasó, estamos nosotros? ¿Ves con alguna personalidad propia al señor Arauz? No lo sé, pero sí puedo decir que aquellos que se han beneficiado durante 10 años del correísmo y se han beneficiado a través de muy buenos sueldos, ellos, sus esposas o esposos, sus parientes, viajes, contratos, son personas que van a querer seguir usufructuando del Estado y retomar sus privilegios. Son muchos.
No pensemos que son solamente los de la foto de México. Son cientos de personas que estaban en distintas instancias del poder ejecutivo y los demás poderes del Estado. Entonces son personas que están totalmente comprometidas con una línea política que divide, aquí están los buenos, aquí están los malos, nosotros somos los buenos recibimos las prebendas y los malos son perseguidos. Eso continuará en esta campaña. Los electores se dan cuenta, sobre todo ahora en tiempos de pandemia, donde la gente tiene mucha necesidad económica, el ver que existen funcionarios dorados, políticos, líderes políticos que sufructan del poder de esa manera, llevándose el esposo $4,000, la esposa $3,000, $4,000, después teniendo un viaje donde sacan en viático $2,000 más, frente a que la mayoría de los ciudadanos ecuatorianos están peleando por una vacuna que cuesta $3, están peleando por mantener sus empleos, están peleando por conseguir un empleo. Y ahí entran los jóvenes. Entonces, a los jóvenes no les gusta estos sectores de la población que se privilegien del Estado, porque lo que están haciendo ellos es sacándoles las oportunidades a los jóvenes, impidiendo que los jóvenes puedan acceder a trabajos en el sector público. Entonces, yo creo que eso les va a costar, yo creo que eso les cuesta, el que Arauz vendió su renuncia como vendió, que trabajó para Lenín Moreno calladito. Esas cosas ofenden, y ofenden a los ciudadanos independientes, ofenden a los jóvenes, ofenden a las mujeres, y ofenden a un sinnúmero de electores que no es el Ecuador que quieren vivir. El candidato Arauz terminó siendo no el tapado, sino el que, si raspas un poquito, está ahí en pleno el correísmo, ¿no? ¿Es el mejor representante de eso? Absolutamente. Yo pienso que sobre todo en el debate presidencial que vimos a un Arauz sumamente provocativo, agresivo, que creo que no gustó al electorado. No es un muchachito ahí que está, que es la nueva cara. No tienen las mismas prácticas. Se reúne con las mismas gentes. Recordemos que él estuvo en México reunido con todos aquellos que era la cabeza visible del correísmo. ¿Y por qué se reúnen en México? Porque no se pueden reunir en el Ecuador. La mitad de ellos tienen asuntos con la justicia. Y frente a lo que está pasando el electorado, Guillermo Lasso estaba buscando encuentros con distintos sectores de la población para llegar a puntos en común. Y tenías a un Arauz gobernando desde México, recibiendo las instrucciones de Rafael Correa. Y esas son cosas que los electores resienten. No se puede gobernar antes que la gente vote por ellos. Entonces van perdiendo puntos en volver a ser lo que son. Claro, cuando entonces, Hernán, cuando se les descubre realmente qué es lo que son, cuál es el proyecto, la gente dice, no, esto no es el futuro. Y si esto es el futuro, no lo quiero. ¿Cree usted que a estas alturas, Hernán, la gente ya diferencia claramente esto que ustedes han analizado estos momentos y que se decanta por la democracia, que valora eso, Hernán? Yo creo que sí. Vea, por ejemplo, el tema de la dolarización. Esta sinuosa posición que ha tenido el candidato Arauz durante las últimas semanas, ¿verdad? Comienza con un documento escrito en la que ataca la dolarización, cuestiona inclusive a la decisión como tal de dolarizar, cuestiona el gobierno, quizás pasado por no haber hecho algo para salirse de la dolarización, reitera
su compromiso, su deseo de salirse de la dolarización, vuelve otra vez a criticarla como un gran error histórico y luego elimina ese artículo de la página web pertinente y luego va tratando de buscar luego habla que hay dos desdolarizaciones, la buena y la mala, y que él propone la buena y avanza un poco más adelante para proponer los $1.000 a toda la ciudadanía para tratar un poco de camuflajear su posición y así por el estilo. Hay como una serie va dejando rastros, ¿no? De una serie de intenciones ocultas, pero que dejan preocupada a la población. Y así usted puede ver con otros temas cómo ha habido este cambio, ¿no? ¿Verdad? Y esto, como se ha puesto en el tapete de la discusión, ¿no? Yo creo que sí ha afectado bastante. Vea, el tema en México, hay un ángulo que ahí no se ha puesto un poco a pensar o se ha hecho un poco más de énfasis, ¿no? ¿Qué mensaje se dio en esa reunión en México? ¿Qué mensaje se le dio a la Policía Nacional, que arriesga su vida contra la delincuencia todos los días? ¿Qué mensaje se le dio a los jueces, a los fiscales, que un candidato a la presidencia de la República que recibe fondos públicos, fondos de nosotros, se reúna con personas que tienen órdenes de detención, que han cometido delitos, que ya están sentenciados, etcétera? ¿Qué mensaje se le da a la juventud, a los jóvenes en general, a la ciudadanía honesta del Ecuador, que trabaja, que ahorra, que trata de ahorrar dinero, etcétera, y que cumple las reglas del juego y que se sacrifica? Cuando tenemos personas que han hecho una fortuna, que están escondidas en México, y que un candidato que recibe fondos públicos para su campaña electoral, etcétera, se reúne con estas personas desafiando, ¿no? Este es un caso muy grave de ética, ¿no? ¿Verdad? Yo creo que todo eso, como ha dicho Roberto, ha ido minando esta idea de que se trata de una nueva imagen, de un nuevo joven que llega al Ecuador a salvarnos. Yo creo que ha sido una experiencia interesante, si se quiere, de ir descubriendo a estos personajes, ¿no? A estos candidatos o a estos políticos en general, que ha hecho la ciudadanía en tiempo real, porque realmente, en realidad, estas cosas han sucedido. Lo de la renuncia fue hace poco en el Banco Central, lo de la reunión en México la pudo ver el país. Es decir, que aquí no se ha inventado cosas, no se ha ido a hablar de lo que pasó hace 30, 40, 50 años, como les gusta a estas personas, ¿no? Esto es en la vida. Este año, lo uno es noviembre, diciembre, lo otro es mayo, y se liquida. Pero una pregunta, antes de ir donde Arturo, Hernán. Arturo nos decía: yo no soy lacista, voy a votar por Lazo, pero porque con él puedo discrepar, con él puedo. Hay una suerte, Hernán, de algunos que van a votar por Lazo, que siempre ponen algo, una especie de justificación, no del todo, y me permito hacer esa reflexión. Mucha de la gente que está con Lazo y muy cercanos siempre dicen alguna cosa como: a mí no es que me guste, pero esta es una definición de política. ¿De qué es? ¿Por qué no valoran más lo que se ofrece, más allá de lo que no puede uno encontrar en el candidato, Hernán? Yo creo que son dos cosas. Yo creo que, primero, que creo que en realidad hay mucha gente como Arturo que no coincide con Lazo y hacen bien en decirlo, porque yo creo que es una muestra de madurez decirlo y aceptarlo, pero también afirmar la decisión de encontrar en ese candidato una alternativa que asegure al país una consolidación o una transición hacia la democracia, porque no la hemos tenido todavía durante los 4 años de Moreno. También creo que es un poco la imagen de la derecha, ¿no? En el Ecuador, la derecha no ha cultivado una imagen que convoque o que atraiga. Usted podrá, hasta los propios candidatos de derecha tratan de decir que no son de derecha, o son empresarios, o inclusive son liberales en muchos aspectos.
Yo creo que también hay algo de eso, ¿no? También la mala tradición. Los gobiernos de derecha en el Ecuador han sido muy vistos como gobiernos que tienden simplemente a consolidar situaciones de desventajas económicas, o que simplemente fomentan y protegen los derechos de las élites, etcétera. Y es natural, ¿no? Entonces muchos de los jóvenes que están siguiéndolo al señor Lasso, de alguna manera tratan un poco de... Creo que algo de eso hay, me parece, ¿no? Pero bueno, es parte de la... Yo creo que con el tiempo, yo creo que uno de los legados que puede dejar Lasso, o que debería, es fomentar. La derecha en Ecuador está muy vinculada, por ejemplo, al Partido Social Cristiano, con unas prácticas no muy claras en algunas cosas. Entonces hay esa actitud, pero siempre yo creo que hay un aporte, yo creo que se debe construir. La derecha tiene que tener un espacio democrático, obviamente, en el país. Es necesaria la derecha, como lo es también en la izquierda y el centro izquierda, que son diríamos así, las 3, 4 tendencias en las que el Ecuador debería fijar su destino, ¿no? Y evitar estos brotes mesiánicos, autoritarios y dictatoriales. Claro, y entonces ahí a un catedrático como Arturo le diría, y yo conversaba este fin de semana, y algunas gentes en realidad, Arturo, ya no quería contestarles el teléfono, debo admitirlo así, porque quieren que gane Lasso. Pero lo primero que me llaman a decir es que mire esto, oigan, entonces voten por Arauz. No, pero es que entonces no es el momento de potenciar lo que podemos conseguir. Y yo sí, a gente incluso a la que aprecio muchísimo, no les quiero contestar el teléfono si lo que me van a llamar es a hacer una lista de las cosas que no les gusta de Lasso. Bueno, entonces voten por Arauz. Y ya sabemos lo que en cambio también nos dicen de lo que no les gusta de Arauz. Hemos visto estos 14 años. Ya no es el momento, Arturo, de llevar una... Estas son las dos opciones. Esto es lo que hay, Arturo. Sí, por supuesto, Francisco, esas son las dos opciones, pero yo creo que en el tema de la votación, o de que por quién votemos, no es darle una carta blanca para que haga lo que quiera. Y ninguno. El punto es que a quién podemos nosotros reclamarle, criticar, hacerle oposición, llegado el caso, a un miembro de una organización política que ya demostró el autoritarismo y la violación a la democracia permanente, o a una persona que, más allá de que sea de derecha, es un demócrata. Y eso es, lo creo yo, lo importante del tema, Francisco, y más bien le daría la vuelta a lo que usted dice en relación a sí, pero tiene esto, tiene este otro. Sí, puede que le encontremos muchos de los que vamos a votar por Lasso algunas cosas que no nos gustan, pero lo interesante es que esas cosas que no nos gustan nos vamos a poder decir y vamos a poder criticar y vamos a poder oponernos a ciertas medidas, como decía antes, que tome este gobierno, sin que tengamos el miedo de ser perseguidos, de ser humillados, de que nuestros derechos sean violados, de que nuestros pensamientos y nuestra libertad de expresión sean criticados y sean anulados. Entonces, en esa medida, más bien al contrario, Francisco, si es que la gente encuentra defectos en Lasso o cosas con las que no esté de acuerdo y que a pesar de eso van a votar por él, eso demuestra que la gente lo que está buscando es la democracia, las libertades, más allá de quién esté encabezándolo, ¿no? En este momento, pues eso es lo que hay que rescatar, creo yo, ¿no? Sí, a mucha gente no le puede fascinar Lasso. Yo soy un liberal progresista en tema de valores y me molesta el conservadurismo de Lasso, pero a pesar de eso voy a votar por él porque creo que esos valores que yo defiendo van a poder defenderse muchísimo mejor
y sin el riesgo de que me persigan en un gobierno como el de Lasso, que yo sé que va a garantizar la democracia, en un gobierno como el de el correísmo, que ya ha demostrado que persigue a quien piensa diferente. Entonces, creo que eso hay que rescatarlo, Francisco. Y esa es la parte más valiosa. Les voy a pedir entonces a los tres, en esta última, una reflexión sobre entonces qué valoramos en la campaña para votar, y si se animan a lo mejor un pálpito antes de cómo ven esto, ¿no? ¿Estará ya definido esto? ¿Es posible encontrar algún pero más a uno o a otro que defina más? Parece las encuestas que ya nos pueden mencionar ya dan una clara posición, y entonces ¿pasará algo más? ¿Qué esperamos de esto que ustedes ya han analizado y que ha sido la campaña, Roberto? La segunda vuelta fue sumamente atractiva, tuvo muchos elementos que permitieron que los electores puedan tomar una decisión. La campaña de la primera vuelta comienza con ese encuentro entre Guillermo Lasso y Yacu Pérez, un encuentro valiente de parte de Guillermo Lasso, porque es el que recibe la invitación para ir. Y eso dio un respiro. Si bien el asunto en cuestión no se concretó, que era difícil de concretarse, pero ese diálogo era esencial. Después de eso, se dieron otros hechos de campaña, se dio el siguiente debate en el cual Guillermo Lasso quizás al principio apareció un poco como en libreto, pero inmediatamente se da cuenta que el mejor candidato que puede ser es él mismo. Sí, ¿no? Y le da una vuelta a ese debate. Y Andrés Arauz comienza a estar en la defensiva, como comienza a estar en la defensiva en el resto de los actos de esta campaña. Efectivamente, la foto de Arauz y el correísmo en México les hace mucho daño porque los recuerda que ya comienzan a gobernar antes que de que los ciudadanos voten por ellos. Es un acto de arrogancia. Arrogancia que la vimos en el poder, en el correísmo, y un acto de arrogancia y de abuso, que es el que vimos que cómo es esto, que él supuestamente estaba en la oposición, en la verdad estaba en el gobierno y recibe una renuncia del Banco Central. Y nos recuerda esto que lo hemos discutido, que muchos de ellos vivían de los privilegios del gobierno. Y todo esto en el marco de una pandemia, en el marco de una necesidad económica. Entonces son medio como un insulto. Entonces estas dinámicas son las que terminan afectando esta campaña, porque en última instancia la gente está en una situación muy difícil en la pandemia, en sus trabajos, en las posibilidades de conseguir un trabajo. Y lo que quiere un líder que vaya a afrontar esos temas. Ese líder puede que no sea ideal. Así son las segundas vueltas. Pero la segunda vuelta consiste que más allá de las simpatías y de las simpatías, tú tienes que tratar de establecer cuáles son los hechos más importantes en esta campaña que tú quieres que sean atendidos. Y sin lugar a dudas, uno de esos hechos es el empleo, la dolarización. Entonces creo que en ese campo, si es que a ti te importa el empleo y la dolarización, la campaña de Guillermo Lasso es el que más tranquilidad te da, porque es el único de ellos dos que cree en la dolarización y tiene realmente, por su misma trayectoria en el sector privado, una clara visión de cómo vamos a reconstruir los empleos de un país que está pobre, pero un país que es viable. Entonces, si es viable, Hernán, esto en una primera visión nos puede llevar a consolidar instituciones, y usted que las ha peleado para que así sea, encuentra que sí, que se abrió un espacio para esta construcción de una democracia que a lo mejor la seguimos soñando, con instituciones que respeten más allá de quien gane la presidencia de la República. Esta es una oportunidad, Hernán. El micrófono, Hernán, perdón. Yo creo que sí, Francisco, es una gran oportunidad que tiene el Ecuador. Oportunidad de cerrar este capítulo de 14 años de un modelo económico y político
que ha afectado severamente al Ecuador en todos los aspectos, aspecto ético, económico, aspectos morales, aspectos sociales. Tratar de poner un poco en orden y recuperar todo este tiempo que hemos perdido los ecuatorianos. Yo creo que es la gran oportunidad, especialmente por las crisis enormes que tenemos, que se nos vienen. No solamente la crisis de la pandemia, ya con ello ya es una de dimensiones gigantescas, sino pues económicamente salir adelante, crecer un poco económicamente, disminuir las grandes diferencias sociales que hay en el Ecuador. Para eso se necesita un gran acuerdo de gobernabilidad en el Ecuador. Esto no lo va a poder hacer Guillermo Lasso solo en la presidencia de la República. Va a tener necesidad de haber, yo diría, una especie de tercera vuelta en la que se proponga al Ecuador un gran pacto de gobernabilidad, un acuerdo de gobernabilidad. Y ese acuerdo tiene que pasar por las cosas más elementales, como es el respeto a la Constitución, el respeto a la división de poderes, el respeto al Estado de Derecho, el respeto a las libertades públicas, cosas mínimas que en otros países del mundo se dan por entendidas, se dan por un hecho. Para construir acuerdos de gobernabilidad, uno en otras naciones no se pone a discutir si la Constitución se debe cumplir o no. Bueno, se supone que se debe cumplir y así sobre esa premisa se construyen acuerdos de gobernabilidad. En el Ecuador ni eso tenemos, lamentablemente, y tenemos que tener ya un acuerdo de gobernabilidad que comience por reconocer a las normas y a las reglas de la democracia y a las reglas constitucionales como las reglas del juego que todos debemos respetar y ser leales. Y sobre ese acuerdo construir un acuerdo de gobernabilidad, ¿verdad? El Ecuador necesita convergencia en ciertos puntos. Uno, el tema de la dolarización que hemos tocado. Otro, el tema de la defensa de los derechos humanos, de la defensa de las minorías. Ese es un tema que también hemos tocado y que ha sido, repito, yo creo que ha sido decisivo en buena hora en la definición de esta segunda vuelta electoral. Y otros temas así, hay una problemática internacional de geopolítica gravísima en el Ecuador, en la región, que tenemos que tener una conciencia. No vamos a llegar, pues obviamente, a un 100% de acuerdo, pero necesita el próximo gobierno sentarse a trabajar sobre un gran acuerdo de gobernabilidad y que debe repetirse en el futuro, porque el Ecuador no se va a resolver esto en 4 años probablemente, sino en más tiempo, en una sucesión de gobiernos que tengan una afinidad con respecto al tema de sostener la democracia y mejorar la situación económica de los ecuatorianos. Claro, entonces, Arturo, el país tiene esta definición y usted también decía, si logramos que este acuerdo mínimo, que Hernán dice que sería lo mínimo y que en otros países se da por descontado, si logramos la mitad de lo que nos plantea el señor doctor Hernán Pérez, esto comienza a caminar. Esto es otro país, entonces, Arturo. ¿Hay esta posibilidad? Sí. Hay la posibilidad, por supuesto. Sobre todo, creo que es importantísimo que las organizaciones políticas que están ya representadas en la Asamblea consideren la necesidad de este pacto mínimo en relación a lo que se viene ahora con la vacunación y ya con la pospandemia y la enorme crisis económica que esto ha significado para el Ecuador, ¿no? Estamos en un momento muy crítico y creo que es necesario, como decía Hernán, que lleguemos a... Perdón que mi perro quiere opinar también. Estamos necesitados de este acuerdo para que se pueda gobernar, para que pueda haber gobernabilidad y que esta gravísima crisis que estamos viviendo y que se nos viene más severa todavía en los siguientes años, pues pueda ser manejada, ¿no? Lamentablemente el país está sumamente polarizado y lo que ha demostrado en los últimos días el correísmo es que viene o quiere arrasar con todo, ¿no? Y en esa medida pues va a ser muy difícil llegar a acuerdos con una organización política que lo que pretende es implementar un modelo económico y un modelo político que es violatorio de la democracia. Entonces, muy difícil llegar a acuerdos con el correísmo. Veamos si es que ya en la Asamblea esto puede
puede ser mejor implementado y que los asambleístas reflexionen en la necesidad de estos acuerdos. Y bueno, al final, ya para la elección del 11 de abril, pensar en qué queremos quién queremos que nos gobierne, ¿no? Queremos que nos gobierne un sector que ya gobernó y que ya destruyó los derechos humanos, destruyó las libertades y que ha tenido los niveles de corrupción más altos en la historia del Ecuador, o queremos un gobierno que venga a intentar seguir reinstitucionalizando el país, que se fortalezcan las instituciones independientes como Fiscalía, como Contraloría, que haya verdadera independencia de poderes entre los diferentes funciones del Estado. Entonces, a esos a los que nos enfrentamos el 11 de abril, Francisco. Muchísimas gracias. Es la disyuntiva que señalaba antes, ¿no? El país o la mafia. Gracias, Francisco. Gracias a ustedes, gracias Roberto por acompañarnos, por venir. Hernán, muchísimas gracias por reflexionar y estaremos en contacto. Arturo, muchas gracias, también un gusto saludarles. Enseguida volvemos. La revista de Opinión Democracia agradece a las siguientes marcas. Inicio de espacio promocional y publicitario. En las peores crisis están las mejores oportunidades.